conocemos todos, es el tripartito, como les mencionaba la es acerca de gobiernos, sindicatos y Coparmex como organizaciones de empleadores. Pero actualmente hay un diálogo social plus o diálogo social extendido, donde ya estamos promoviendo que no solo estas 3 personas se sienten para resolver alguna problemática que pueda surgir con los trabajadores. Ya estamos pidiendo también que se sumen a la plática otros actores relevantes, sean los que sean. Por ejemplo, ayer Laira mencionaba el tema de algunos ríos, o varios mencionaron los temas de ríos o lagos que están contaminados. Si quisiéramos realizar un diálogo social por esa contaminación de un lago o un río X, entonces también, además de los 3 que acabo de mencionar, deberíamos sumar, por ejemplo, a la comunidad. De nada te sirve tener un diálogo y estarte arreglando tu empresa directo con un sindicato o directo con el gobierno de esa población si no estás involucrando a los que de verdad afectas a la comunidad en general. Y aquí también es donde venía el ejemplo de que ustedes pueden involucrarse como comisiones estatales, ¿no? Pueden participar también como estos mediadores, por supuesto que reciben las quejas, comentarios, entonces todo eso documentado es muy importante, ¿no? Muy importante mantener toda esa documentación para que a la hora de que tengamos un diálogo social se pueda utilizar esa información y ustedes también puedan guiar a la comunidad, por ejemplo, en los derechos que tienen y los derechos con los que tienen que respetar, ¿no? Siguiente lámina. Esta declaración, algo énfasis en que es declaración y que son principios y directrices. Siguiente lámina. Porque creo que cuando escuchamos a la Organización Internacional del Trabajo pensamos en convenios. Convenios ratificados y no ratificados, y quién lo ratificó y qué país falta por ratificar X convenios, ¿no? Y ratificado significa que ese país, por ejemplo, en el caso de México, tendría que revisar toda su legislación nacional para acomodarla y realmente estar seguros que va en el mismo camino que el convenio que quieran ratificar. Es decir, no puede ser que el convenio diga que serán, no sé, 5 años de cárcel para algún delito y que en la legislación nacional diga 6. O sea, no pueden haber discrepancias entre lo que dice un convenio y lo que dice una legislación nacional. Y por supuesto es vinculante, ¿no? En cambio, aquí decimos declaración porque son principios que sugerimos que las empresas sigan. Siguiente lámina. Este es el enfoque que vamos a ver. Siguiente lámina, por favor. Esta es la declaración, este es el cuerpo de la declaración tripartita. Y aquí quiero decirles algunos ejemplos de lo que van a encontrar dentro de la información. En la parte de empleo, por ejemplo, fomento al empleo, dice que las empresas, que los gobiernos deberán acercar políticas públicas para la creación de un empleo. También dice que el gobierno deberá asegurar que vayamos transicionando a una economía formal. Sabemos que México tiene alrededor del 60-70% de economía informal y eso al fin y al cabo afecta a nuestro empleo, ¿no? Por ejemplo, también dice en el tema de trabajo forzoso o infantil que las empresas deberán asegurarse que no solo dentro de sus empresas frutales, sino también de sus cadenas de suministro. Acá ya empezamos a hablar de responsabilidad compartida. Y cuando me dicen, Andrea, pero yo cómo me voy a asegurar de que cadena de suministro, o sea, empresas grandes que tienen más de 1000 pymes entre sus cadenas de suministro, ¿cómo me aseguro que ellas no tengan trabajo forzoso o trabajo infantil, partiendo desde que creamos que ellos no saben lo que es trabajo infantil, por ejemplo, ¿no? Y lo que yo siempre les digo es, empieza poco a poco, de 5 en 5, de 10 en 10, dependiendo cuál es tu capacidad como empresa. Pero de todas maneras, el tema de conducta empresarial responsable y de derechos humanos, tienes que capacitar a todo tu personal, no solo a la de recursos humanos, no solo al área de sostenibilidad, si es que tienes, porque ahorita está de moda que hablan su área de sostenibilidad,
sino hasta el de marketing, el de contabilidad, todos, el CEO, por ejemplo, todos tienen que estar empapados de lo que es una conducta empresarial responsable. Entonces, cuando capacites a tu personal, invita a tu cadena de suministro, invita a los primeros 5. ¿Cómo eliges los primeros 5? ¿Cuáles son tus 5 más importantes? ¿O cuáles son los 5 o 10, dependiendo de la capacidad? Que si hay una noticia que quiere trabajo infantil o trabajo forzoso o algo por el estilo, lo van a regresar a ti. ¿Me entiendes? Que ellos van a decir, y además, ellos trabajan para la empresa X. Entonces, ya no solo es esta empresa, sino la empresa X también tiene trabajo infantil. Entonces, así los puedes ir detectando como los más importantes. Y claro, poco a poco vas a ir avanzando. Sí, quiero decir, y la realidad es que no es algo que vas a solucionar en un mes, en 6 meses, si bien nos va en un año o más, pero tenemos que empezar de alguna manera y tenemos que empezar desde ayer, ¿no? Entonces, empezarlo, por supuesto. El tema de, perdón, no, gracias. En capacitación, nos dicen, por ejemplo, que las empresas deberán asegurarse que su personal debe estar debidamente capacitado para el puesto o la responsabilidad que le das. No puedes asumir que esta persona, si la cambias de puesto, tiene los conocimientos, ¿no? Entonces, este tema de capacitación continua del personal. Condiciones de trabajo y de vida. Aquí hablamos de salarios, prestaciones y condiciones de trabajo. Y aquí puedo poner el ejemplo de alguna empresa multinacional que llega a México. Y supongamos que esta empresa se va a establecer en Yucatán. Entonces, esta empresa X debe de revisar cuánto cuesta la canasta básica, cuánto cuesta la escuela, cuánto cuesta una compra o una renta de una casa, la gasolina, el tipo de vida, para que entonces pueda dar un salario vital a las personas que está contratando, ¿no? Entonces, que realmente el salario vaya con el Estado, no es lo mismo vivir en Yucatán que vivir en Chihuahua, que vivir en Chiapas, que entonces realmente la empresa tendría que hacer este análisis para dar un salario vital a la persona que está contratando. Otro tema que dice ahí es que las empresas multinacionales, o sea, las que están llegando a México, deben de priorizar contratar a personas nacionales. Y en el tema de seguridad y salud en el trabajo, las personas, el ejemplo más fácil es el de las mineras. Las personas que van a las minas, que entran a las minas subterráneas, deben estar conscientes de los riesgos que pueden llegar a tener al estar entrando continuamente a las minas subterráneas y deben de tener el equipo necesario para protegerse de cualquier tema que pueda surgir ahí. Y en el tema de las relaciones laborales, acá tenemos los temas de libertad sindical, negociación colectiva. Ahí, por ejemplo, menciona que las empresas deben reconocer a los sindicatos como un interlocutor y que deben reconocerlos dentro del diálogo social, ¿no? Y que, por supuesto, las personas se pueden inscribir a cualquier sindicato que ellos quieran, pueden crear un sindicato sin necesidad de tener permisos de una empresa. Y en el tema de gobiernos, ahí señala que un gobierno no puede decirle a una empresa X extranjera, vente a México, no pasa nada, aquí yo te controlo el tema de sindicatos. Yo te pongo un sindicato que yo lo tengo bajo la manga. Entonces, tú vente aquí, no vamos a tener esos problemas. Por ejemplo, ese tipo de cosas son las que mencionan que no están permitidas, ¿no? Siguiente lámina. Y este libro también es un buen libro en específico para ustedes como comisiones estatales, porque es el contenido de la declaración que acabo de mencionarles, pero con el enfoque de en qué beneficia a los trabajadores. Y si ustedes llegan a tener una denuncia o alguna comunidad está pasando por alguna problemática, de aquí se pueden agarrar ustedes para cómo se beneficia la población o los trabajadores de esta declaración y los puede ayudar a la hora de tener un diálogo social, de tener alguna negociación, etc. Siguiente lámina. Y bueno, acá quería yo mencionar rápidamente cuáles son los 10 convenios fundamentales que mencionaba yo hace rato. Son estos en azul. ¿Quién me ayuda a leerlos? Sí, entonces son más.
la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación y un entorno de trabajo seguro y saludable. Muchas gracias. Siguiente. Y algunos ejemplos. Andrea, pero ¿cómo se ve cuando estos derechos se ven violentados? Como estos. ¿Quién me ayuda a leer? No, son 7 puntos, entonces, no, así, la verdad, para quienes vamos a hacer el pedazo. Algunos ejemplos. Mujeres o personas indígenas reciben menor remuneración que otros trabajadores, trabajo de igual valor. Se limita. Número 2. Se limita el acceso de mujeres a puestos de supervisión técnicos con base en estereotipos de género. 3. Personas migrantes o de comunidades indígenas son excluidas de oportunidades de capacitación o promoción. 4. Prácticas sindicales, como impedir o limitar la participación de sindicatos dentro del lugar de trabajo, despedir o reprimir a trabajadores por participar en actividades sindicales, no reconocer al sindicato como un interlocutor válido para negociar condiciones laborales. 5. Trabajadores son obligados a matar turnos extensos bajo amenaza de perder el empleo o sustituciones áreas. 6. Se requieren documentos personales como identificaciones o pasaportes para coaccionar la permanencia. 7. Condiciones laborales seguras con alto riesgo de accidentes sin medidas preventivas adecuadas. Gracias. ¿Tienen alguna duda de estos ejemplos? Sí. Yo quisiera preguntar, más que dudas, es que, o sea, por ejemplo, aquí en México los sindicatos políticos, sabemos que hay mujeres sindicales que simplemente no destinaban los recursos a ustedes, pues, como que también tienen que tener otra información que ellos realmente, no sé, que me da que algo como ahorita, de que son buenos, pero algo se con. Gracias por su comentario. Entiendo desde dónde puede venir el sentimiento. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a este o a ejemplos? Sí, efectivamente, la reforma laboral que se planteó aquí en México, los sindicatos tienen la obligación o tuvieron la obligación durante cierto tiempo de adecuar sus estatutos para el cumplimiento de las nuevas disposiciones que marca la reforma laboral. Entonces, ahora los sindicatos, por ejemplo, por motivo de transparencia, están obligados a rendir cuentas, a la rendición de cuentas con sus agremiados, y por el otro lado a llevar a cabo los procesos como el de las consultas directamente a los trabajadores para que ellos decidan sobre las negociaciones o las revisiones de sus contratos colectivos mediante el voto libre, directo, personal y secreto. Así hay varios temas que se pusieron en la reforma, pero que pues todavía podemos tener ahí por ahí algunos sindicatos que no están muy cumplido con esto, pero en general es una parte importante que tuvo consecuencia de la reforma laboral y casi todos están tratando de cumplir con ella. Gracias. Siguiente lámina. Y este es el circuito que les mencionaba antes. Hemos escuchado conducta empresarial responsable, pero ¿cómo nos aseguramos que tengamos una conducta empresarial responsable? Porque es un término que de repente puede sonar muy lejano y que lo tenemos que hacer y que tenemos que respetar como empresas los derechos laborales, como gobiernos, promoverlos, cuidarlos, etcétera. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo nos acercamos hacia las empresas y hacia sus cadenas de suministro? A través de este círculo de 6 pasos de debida diligencia. Entonces, el primer punto habla de incorporar la conducta empresarial responsable a las políticas y sistemas de gestión. Aquí en México lo conoceríamos como el tema de conducta empresarial responsable tiene que estar dentro del gobierno corporativo de una empresa. Como les decía, tiene que venir
desde la dirección general, CEO, cómo funciona la empresa, para abajo en cascada. Y tienen que estar involucrados todos. En el punto número 2, identificar y evaluar los impactos negativos en las operaciones, cadenas de suministro y relaciones comerciales. Y aquí hablamos de impactos reales y potenciales. No estoy segura si lo vieron ayer, pero real es, ya está sucediendo, ya lo hice, ya estoy viendo que tienen tóxicos el agua, el río, el lago, etcétera. Me detengo mi producción y veo qué voy a hacer para reparar, mitigar, etcétera. Potencial. Yo sé que si utilizo este químico en este textil o este fertilizante en esta tierra, puede ser que vaya a dañar a una comunidad o a su agua fatal. No lo he hecho, pero ya lo visualicé, sé que este químico o esta materia ha tenido unas reacciones negativas en otros lados. Me detengo, evalúo y cambio lo que yo vaya a utilizar, ¿no? En el punto número 3, tener prevenir y mitigar, lo que acabo de mencionar. 4, hacer seguimiento. ¿Cada cuánto tengo que hacer estos 6 pasos? Siempre. Por siempre, para siempre. Esto es continuo, no es algo que tengas que hacer una vez al año, no es algo que tengas que hacer una vez cada 6 meses. Voy a sacar un producto nuevo, hago mi círculo de vida de vigencia. Quiero comprar una empresa más pequeña, hago mi círculo de vida de vigencia con esta empresa. ¿Qué pasaría si la sumo a mi empresa más grande? Entonces, realmente es algo continuo, ¿no? Cada paso nuevo, cada producto nuevo, cada que vaya a ser alguna novedad de la empresa, hay que hacerlo. Y el paso número 5 habla de informar sobre cómo se abordan los impactos. Y actualmente están de moda estos informes de sostenibilidad, ¿no? Y estos informes de sostenibilidad, que jamás los vamos a leer, son de 600 hojas. Y hemos visto documentos o estos informes de sostenibilidad de 600 hojas, donde mencionan una vez derechos humanos. O sea, si buscas el documento, mencionan derechos humanos una vez. Entonces, realmente, ¿de qué estás hablando de estas 600 páginas? ¿Es pura paja, entonces? ¿O no hablan de su involucramiento con las comunidades, ¿no? Entonces, informar sobre los actos sobre las acciones que estás tomando. Si es algo que ya dañaste, como hablábamos hace un segundo, ¿qué estás haciendo? Y hacerlo públicamente y tener un diálogo social. ¿Quiénes tienen que estar en el diálogo social? Es una pregunta. Gobierno, empresa, derechos humanos, social, sindicatos. Entonces, sí, entonces justamente siempre promover el diálogo social para resolver estos conflictos reales o potenciales. Y el punto número 6, preparar o colaborar, ¿no? Y por supuesto lo que mencionábamos hace un ratito, de nada te sirve intentar hacer una reparación si no estás involucrando, por ejemplo, a la comunidad a la que dañaste, ¿no? Entonces, realmente fijémonos en quienes están siendo damnificados. Y aquí hay un tema muy interesante porque cuando hablábamos acerca de que una empresa, y esta anuncio siempre lo quiero dar, porque creo que ustedes como comisiones estatales podrían tener mucha incidencia. Nos ha pasado que empresas quieren hacer un nuevo proyecto, entonces están haciendo su consulta, ¿no? Ya sé que van a llegar o que ya estaban ahí y van a hacer un nuevo proyecto. Y tiempo después empieza la construcción y las comunidades, ¿por qué onda? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo ahora esta construcción? No, pues sí les avisamos, ustedes estuvieron de acuerdo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y esto es un caso real. En una comunidad indígena repartieron los flyers a la comunidad con como esta consulta informando y demás, pero la información estaba en inglés. Entonces, ni en su dialecto ni nada. Entonces, estaba completamente en inglés la información. Entonces, ahí tú dices, ¿de qué realidades estamos hablando? ¿No? También nos ha pasado y nos ha llegado esta información de que comparten, pero a través de redes sociales. Cuando las comunidades probablemente ni celular tengan, si tienen celular tienen de los
de los blogs que antes usábamos Nokia. Entonces, todo ese tema de reparación, diálogo, realmente tiene que ser bajado a las necesidades de la comunidad, en su idioma, con su entendimiento, completamente, con su entendimiento. Entonces, era lo que diría, ustedes como comisiones estatales pueden asegurarse de que las comunidades estén bien protegidas o los trabajadores estén bien protegidos a sus necesidades. Siguiente lámina. Creo que ahora ya lo apoyo. Bueno, esto ya lo hablamos. Siguiente. Y bueno, aquí siguiente, un caso muy interesante es el del mecanismo de reclamación del sector automotriz en derechos humanos. No sé si alguien por aquí lo conoce, pero tiene todo lo que acabamos de hablar. Empresas involucradas, BMW, Mercedes-Benz y ZF. Actores clave, está ahí la CNDH, tienes a las partes interesadas de la sociedad civil alemana y mexicana, al Instituto Alemán de Derechos Humanos, a los gobiernos de Alemania y México involucrados y a los sindicatos. Y este mecanismo permite que trabajadores de estas empresas, pero también sus cadenas de suministro y también las comunidades en las que están estas empresas pueden meter alguna denuncia a través de este canal. Y por supuesto es una tercera parte, se llama, los que revisan los casos, se llaman cereales, y están en Jalisco, y ellos son los que se encargan de recibir estas denuncias. Entonces este es un caso de éxito, diría yo, y donde habla realmente, donde tienen involucrado todo lo que mencionan los prescriptores, la declaración tripartita y en lo que acabamos de ver. Creo que ahora sí ya bastante. Sí, le dejo la palabra a Toño, gracias. También participar por Andrea y por este espacio donde vamos a hablar un poco en seguimiento a lo que ya comentó Andrea, particularmente de trabajo infantil, trabajo forzoso y una de sus modalidades de la permanencia, ¿no? A mí siempre me gusta tratar de comenzar diciendo algunas cifras a nivel global para poder identificar cómo sí existe el trabajo infantil, cómo sí existe el trabajo forzoso y la trata de personas, y cómo tenemos 138 millones de niñas, niños y adolescentes en una situación de trabajo infantil, ¿no? Sabemos que 54 están en trabajos peligrosos y el 43% de estos son niñas. Tenemos casos donde el trabajo infantil, particularmente en México, es visto como, o es bien visto, por así decirlo, puesto que se piensa que el trabajo infantil aporta a la economía familiar, ¿no? Cuando hablamos de trabajo infantil, este es el primer mito que tenemos que atacar y hacer ver cómo esto no es cierto, es muy fácil. El INEGI en 2022 levantó la encuesta nacional de trabajo infantil, en la que se pone en manifiesto la cantidad de niños y adolescentes que se encuentran en esta situación, pero también la encuesta nacional de trabajo infantil hace la medición de por qué las niñas, los niños y los adolescentes están en esta situación. Ellos contestan que el 23 niños de cada 100, el 23% mencionan que lo hacen para pagar su escuela. El 13% mencionan que lo hacen para pagar una deuda y el 7% mencionan que lo hacen para dar una aportación al hogar, ¿no? Entonces, hasta este momento, el mito se mantiene. El 43% de las niñas y adolescentes lo hacen por una causa económica para aportar a la familia. Pero después, la encuesta nacional de trabajo infantil también aborda el ingreso que están percibiendo estas niñas y adolescentes que están en estas situaciones. Y resulta que 38 millones de cada 100, 38% no reciben ingresos, así como el 48% reciben menos de un salario mínimo diario por las actividades que realizan. Entonces, prácticamente el 86% de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en esta situación no están recibiendo un salario. Entonces, creo que no tenemos una mejor forma de poder identificar esta situación y quitarle el romanticismo del tema de apoyo a la economía familiar.
Es importante definir el trabajo infantil y la OIT, a través de su convenio 138 para la edad mínima, lo define como aquella actividad que es peligrosa para la salud, el desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes, y que exige demasiadas horas fue realizado por niños demasiado pequeños. También tenemos las peores formas de trabajo infantil, que son definidas en el convenio 182 de la OIT, y unas de ellas son el trabajo forzoso, la explotación sexual, el reclutamiento para realizar actividades ilícitas y lo que tiene que ver con trabajos de peligro. Entonces, el trabajo forzoso, de acuerdo a estos convenios, particularmente el convenio 29, es todo el trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena y para que igual dicho individuo no se encuentre. Entonces, tenemos tres elementos claves para poder hacer esta distinción de trabajo forzoso. Y el primero es que la actividad tenga, puede suceder, perdón, en cualquier sector, no puede ser en los servicios, en la agricultura, en la pesca. Debe haber una amenaza y no debe de ser voluntario. El trabajo forzoso es permitido y esta es la gran diferencia entre el trabajo infantil. El trabajo infantil, por lo regular, sucede por una cuestión económica, por una cuestión de vulnerabilidad. Entonces, el trabajo infantil no puede ser castigado, tiene que abordar, sí, desde una parte de protección de derechos a niños y adolescentes, pero también desde una parte de asistencia hacia las familias. Entonces, la gran diferencia es que el trabajo forzoso sí es un delito, ¿no? Cuando estamos ante una situación de trabajo forzoso, tenemos que abordarlo desde una perspectiva penal y solo hay 5 situaciones en las que los convenios internacionales permiten que ciertas actividades podrían ser consideradas como trabajo forzoso, pero no lo son. Uno es el servicio militar, las obligaciones cívicas, el trabajo penitenciario, pero bajo ciertas condiciones. No todo el trabajo penitenciario puede ser no considerado como trabajo forzoso. Los trabajos que también son realizados en situaciones de siniestros, emergencias o guerra, son considerados. Y cuando hablamos de temas de comunidades indígenas, ¿no? Hay que recordar siempre el de las organizaciones de derechos humanos, que para el tema de comunidades indígenas siempre tenemos que siempre tiene que prevalecer la perspectiva de que si vulnera los derechos humanos, pues no es cultura y no es tradición. La OIT ha definido 11 indicadores para poder detectar indicios en situaciones que podrían ser consideradas como trabajo forzoso. Entonces, cuando estamos hablando de empresas o de cadenas de producción y notamos que alguna de estas situaciones están sucediendo, hay que considerarlo como una situación, ¿no? Estos indicadores son cuando hablamos de abuso de vulnerabilidad, cuando hay engaño, cuando hay restricciones de movimiento, cuando existe aislamiento, obviamente cuando tenemos violencia física y sexual, intimidación y amenazas, retención de documentos de identidad, retención de salarios, servidumbre por deudas, condiciones de vida y de trabajo abusivas y exceso de horas extras. No sé si alguno o alguna de ustedes ha conocido alguna situación como esta, ¿no? No me gustaría poner un ejemplo, tal vez ustedes me puedan decir lo suyo. El tema de la retención de documentos de identidad, cuando población, condición de migración laboral viene a trabajar, pues es muy común y no debería de ser que los patrones retienen pasaportes, las visas, cualquier documento migratorio. No sé si ustedes podrían dar uno o dos ejemplos de situaciones en las que han visto que los indicadores son o se están generando. Hay otras medidas porque son ciudadanos, yo no los veo. Perdón, no estábamos hablando del micrófono, porque no nos escuchabas. A ver, ahí va a resumen. Hola, yo tengo dudas, no precisamente ahorita la comunidad indígena de cierta manera, sino primero, ¿dónde identificas tú las edades de un menor de edad? Centros comerciales están chicos trabajando, niñas trabajando de llamado trabajo paqueteritas,
Entonces, están reclutando chicos menores de 14 años porque están altos, se ven grandes. Entonces, ¿dónde está el rango de esas edades para llamarlos? Nosotros sabemos que menos de 18, pero la verdad no sabemos. Entonces, tengo duda de esa situación y otra en cuestiones de cuando los contratan y ganan a través de propinas. No tienen un sueldo y solamente ganan lo que les den de propina a los chicos. Es cuando. Muchas gracias. Para ir una a una y responder estas preguntas, primero, la edad establecida por la Ley Federal del Trabajo para poder tener actividades laborales siempre van a ser los 18 años y únicamente hay una excepción, que es el trabajo en adolescentes de edad permitida, que es de los 16 a los 18 años. Entonces, y debe cumplir un montón de requisitos, ¿no? Que el trabajo no esté en la noche, que tenga cada 4 horas de descanso, que no se manejen materiales peligrosos. Entonces, con exclusión, todo lo que no cumple con eso, estamos en una situación de trabajo infantil, ¿no? Y aquí volvemos otra vez al tema del trabajo infantil y que muchas veces la justificación de empleadores, de los adolescentes, de las familias pues es que por un tema económico, pero la realidad es que cualquier menor de 16 años está en una edad escolar y debería estar realizando, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Que no tienen derecho a un sueldo, realmente El tema de salarios es también muy claro, ¿no? Cualquier persona que esté realizada o contratada para realizar una actividad económica debe recibir un salario y estos esquemas que a veces se manejan en los temas de los comprantes o de servicios de las propinas, sí, las propinas es un extra, pero cualquier persona debe tener un salario básico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Eva. Gracias. Antonio, bueno, no sé si nos puedo plantearlo, pero por ejemplo, para las trabajadoras del hogar, ellas que de repente les sacan pasaportes, visas, y luego ya no son dueñas de sus pasaportes, cosas que pues, no deberían ser. Y bueno, las largas jornadas de trabajo, creo que ahí también aplicaría, ¿no? Claro, sí, y es un tema con la nueva incorporación de las trabajadoras del hogar a todo el esquema del IC, pues ha generado un montón de controversia porque pues eso quisiera, o uno podría suponer que los sectores laborales podrían entrar en estos casos, que al final de cuentas están bajo un esquema laboral, ¿no? Pero sí, existen muchas situaciones donde los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar son vulnerados. Tenemos la cuestión de salarios, el tema de exceso de acceso que mencionabas. Incluso también hemos visto en estados como Yucatán y bueno, no, pues, sí, bueno, de todos. También el tema de servicios remodelos, donde, o sea, tú vienes a trabajar en mi lugar, pero mi papá me debe dinero y a ti no te mueve nada, tema de menores de edad. Entonces, con el tema de los trabajadores del hogar, creo que lo importante es generar mecanismos de denuncia y para hacerles ver sus derechos a ellos, ¿no? Creo que esa parte es bastante importante. Otra pregunta, yo como empresa quiero contratar jóvenes, ¿dónde puedo ver qué necesito para no cometer este tipo de delitos? En la Ley Federal del Trabajo, en la Ley Federal del Trabajo se especifican los requisitos para que los adolescentes lo cumplan y también existe la NOM 038. La NOM 038 solo marca cómo pueden trabajar adolescentes de 16 a 18 años en la venta y la escritura derivado del trabajo por hace unos años. Y bueno, en términos generales, lo que dice la NOM 038 es que sí pueden trabajar adolescentes de 16 a 18 años en la agricultura y en la pesca, pero en temas administrativos. O sea, no pueden estar en el campo y no pueden estar en las flotas de barcos, por supuesto, realizan actividades. No hay más preguntas. Perfecto. Y para Espera, pasar, una más. adelante.
Gracias, Toño. ¿Sí me puedes explicar cuál es la línea que divide el trabajo infantil con el trabajo de familiar, un taller artesanal o en el campo, los niños, las niñas hasta, ¿cuál es esa línea que se... Claro, pero creo que tenemos varias líneas, ¿no? Y para no caer en un tema subjetivo, creo que como autoridades, del momento en que se están viendo estas situaciones, tenemos que respetar la línea legal que es, si es menor de 18 años, no puede estar realizando estas actividades. Y creo que podemos identificar bastante bien cuando estamos hablando del tema de transferencia, de tradiciones, de cultura, del tema de herencia, en el sentido de las actividades que realiza nuestra familia. Una cosa es, bueno, te estoy enseñando a hacer estructuras, ¿no? No sé, en Jalisco, en la zona rural, de estructuras de madera, construida y todo esto que realizan ellos. Pero una cosa es enseñar durante un tiempo en el día y otra cosa es que las niñas y los niños estén 8 o 12 horas trabajando y que esa sea su única actividad, ¿no? A mí me gusta mucho decir que el primer síntoma del trabajo infantil es el abandono escolar. Entonces, si una niña o un niño está en el campo o está aprendiendo estas tradiciones y no está yendo a la escuela, pues ahí está un gran síntoma de que sí es, sí, ¿no? Y para identificarlo también, porque también sucede en el tema de trabajo forzoso, pues que visitar estos tres componentes que vimos, que el principal es el tema de la amenaza y también el tema de la educación voluntaria. Y bueno, ya entonces pasa el tema de trabajo forzoso. El trabajo forzoso está regulado en el convenio número 29 de la OIT, pero nuestros convenios, pues, como lo vemos, fue establecido en 1930, se van desactualizando, pero la OIT para cubrir esto establece protocolos, ¿no? México acaba de ratificar el protocolo de 2014 para el convenio 29 hace 2 años. Este protocolo no tiene cambios de la definición, pero sí hay nuevas obligaciones y también se obliga a los estados a desarrollar una política nacional en consulta con estos supervisores. Es como la actualización más grande que tenemos. Y me gustaría ver esta lámina donde vemos que el trabajo forzoso es un problema que tiene la misma gravedad en países desarrollados y en países de desarrollo. Entonces, como decíamos, el tema de la transformadora del hogar, pues en muchas ocasiones sucede un efecto fatal de la sociedad, en este caso mexicana, y lo mismo se refleja a nivel internacional, en el que los países con ingresos altos, pues sí tienen un 20% de total de situaciones de trabajo forzoso. Desde el panorama en la región, la mayor cantidad de trabajo forzoso existe en Asia. Entonces, pero eso presenta el tema de América Latina y de América en general. Me gustaría platicar un poco de la contratación equitativa y que esto nos va a ayudar mucho a poder atacar el tema que mencionaba Andrea de la informalidad, ¿no? Primero poniendo un ejemplo de la contratación equitativa aplicada a la migración en América Latina, me gusta presentar esta diapositiva que representa los grupos de migración laboral que existen en América. Entonces creo que podemos ver cómo está bastante representado y cómo podemos ver que el 4.9 de las trabajadoras del mundo son migrantes. Entonces tenemos que establecer medidas y acciones específicas para esta población. Además de que el hecho de ser migrante nos pone en una situación de 3 veces más riesgo de estar en situaciones de trabajo, ¿no? Legislativa. Primero poner unos ejemplos de formas comunes de prácticas abusivas de contratación que no son contratación legislativa, sino que podrían representar trabajo forzoso. Bueno, los fraudes, que son ofertas de trabajo que no existen y nos piden un dinero para realizar los trámites que se roban. Ya lo hablábamos, la detención de pasaportes y de documentos, el tema de deudas relacionadas costo de reclutamiento o la contratación. Eso quiere decir que, bueno, te contrato para trabajar, pero los primeros 3 meses no te voy a pagar salario, porque con eso voy a pagar los
del transporte que ellos utilizan para traerte, los trámites, ¿no? Las amenazas, las deducciones legales de salario. Sabemos que eso sucede mucho, que es un cobro ilegal de cuotas, costos ocultos considerados como para ese trabajo. Tenemos algunas brechas significativas en México, como los aspectos legales, el marco normativo de socialización, las capacidades institucionales. Muchas veces los países de destino no protegen a los trabajadores migrantes, no tenemos igual dignidad en los empleos que se están ofreciendo y no existe una coordinación entre países de origen y países de destino. ¿Y qué es la contratación equitativa? Este eje que rige todo lo que vemos en la OIT, podemos hablar de un proceso de contratación equitativo y ético cuando tiene lugar en el marco de la ley que se ajusta a las normas internacionales del trabajo, sobre todo cuando se respetan los derechos humanos. La contratación equitativa, su ámbito de aplicación es desde la selección, el transporte, la colocación en un empleo y cuando hablamos de trabajadores migrantes, el retorno al país de origen de los trabajadores en caso necesario. Tienen que cumplir todos estos principios para hablar de ¿no? Debe haber un respeto a los derechos laborales, debe haber eficiencia y transparencia en la protección de los trabajadores, no debe haber comisión y gastos de explotación. Estamos poniendo a alguien a cargo del trabajador. Tenemos que tener acceso a información sobre las condiciones, sobre lo que marca la ley para contratarnos. Debe responder a las necesidades del mercado. Tenemos que tener una regulación efectiva en la contratación a través de las instituciones. Debemos tener contratos claros, libertades de desplazamiento, están restringidos en el espacio laboral. Tenemos que tener acceso a mecanismos de conflictos y se tienen que respetar en todo momento nuestros derechos, ¿no? Y tener un trabajo voluntario y libre de daños. A mí me gustaría, ya para finalizar, poner como, y antes de devolver la palabra a Andrea, ella nos va a hablar de herramientas y recursos que tenemos. Nosotros trabajamos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas. Las comisiones estatales tienen un distintivo de empresas que están comprometidas con derechos humanos, si mal no recuerdo. Nosotros en Chiapas, la OIT realizó este distintivo. Entonces, si ustedes pueden generar, más bien, ustedes pueden generar una mesa con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, podemos poner a disposición las observaciones que es este distintivo para que en otras comisiones estatales nos puedan adecuar. Y Andrea nos va a hablar de algunas herramientas que ya tenemos disponibles. Gracias. Adelante, Andrea. Gracias. Gracias. Les dimos muchísima información, ¿no? Pero para poder seguir este intercambio de conocimientos, tenemos esta lista de herramientas y recursos gratuitos que tiene la Organización Internacional del Trabajo. Primero es este documento que ya se los mencioné. Esta presentación ya la tiene Pablo, se la pueden compartir y ahí están los links para todos. Siguiente lámina. Oportunidades de formación completamente gratuitas. Aquí podemos aprender sobre empresas responsables, normas europeas de la OIT, etcétera. Creo que algunos están escaneando. Voy a hacer un segundo más, porque Pablo ya me dijo que tengo 5 minutos para cerrar. Y una vez que entren a este, van a ver muchísimos otros cursos gratuitos. Siguiente. Esto es de debida diligencia en materia de derechos humanos para el trabajo decente, es muy bueno, pero una vez que entren a esa plataforma van a poder observar qué otros cursos gratuitos tenemos. Siguiente. Empresas de trabajo decente. Siguiente. Este helpdesk de la OIT es muy bueno. Este helpdesk también es gratuito y ahí ustedes pueden hacer las preguntas que quieran de manera anónima y un experto de la Organización Internacional del Trabajo les va a responder aproximadamente 24 a 48 horas, dependiendo de la complejidad de la pregunta. Siguiente. Y puede ser una pregunta de cualquier índole, ¿no? Como les dije, es gratuito, confidencial.
Actualmente ya hay más de 1.600 preguntas que pueden realizar si ahí tienen alguna que les sirva. Es un sitio web. ¿Sí? Y siguiente. Yo sé, seguramente siempre les piden responder un cuestionario. Por favor, ayúdenme, tengan piedad de mí, porque de esto depende también nuestro trabajo. Entonces, escaneen. Son 3 preguntas donde muy sencillas les preguntamos si aprendieron o no de algo de todo lo que Toño y yo les acabamos de explicar. Entonces, quisiera ver más celulares arriba, escaneando este código QR, por favor. Yo sé cuántos son, que ahorita voy a ver cuántos respondieron, ¿eh? Sí, sí. Y de paso, por si había duda, ahí tienen que poner que sí aprendieron al 100% cosas nuevas. Listo, pues si alguna tiene alguna duda, por favor, alce la mano. Si no, también por aquí ya está. ¿Alguien tiene alguna duda, ya sea para mí o para Toño? Todo quedó súper claro, Toño. Gracias. Para ver Antonio, gracias por información muy valiosa. Y bueno, quiero introducirles a la última conferencia de nuestro diálogo sobre ECU. Gracias, Antonio. Pero hablar de pronto por acá también. Es sobre ECU, empresas que cuidan, una iniciativa de UNICEF. Para ello está con nosotros Alan Cambrón, él es asociado de alianzas corporativas de la Universidad de México. Él es licenciado en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene 9 años de experiencia articulando alianzas en el sector privado y proyectos orientados a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ha diseñado y gestionado colaboraciones y alianzas con empresas de tecnología, bienes de consumo masivo, servicios, integrando la perspectiva de las alianzas políticas, iniciativas y cadenas de valor. También ha participado en la mobilización de recursos en contextos de emergencia en México y el extranjero, tales como desastres naturales, contribuyendo a respuestas oportunas con enfoque de reconstrucción infantil y coordinación interinstitucional. En esta ponencia de la iniciativa Empresas que Cuidan, nos expondrá los lineamientos y prácticas para incorporar políticas orientadas a las familias desde las empresas y describirá mecanismos de colaboración con UNICEF. Adelante, Alan, disparando nada más que coloque su presentación. Es el de hoy que entonces, si quieres dar a empezar a introducir y tenemos la presentación para que utilicemos tu tiempo a más. Bueno, pues qué difícil siempre hacer las pláticas de la mañana o las últimas horas. Entonces, voy a tratar de ser lo más breve, eso también dinámico. Creo que hace muchísimo eco sobre todas las conversaciones que se han tenido desde el día de ayer. Y también quiero agradecer tanto a ustedes por estar aquí ya después del segundo día, la última conversación, también a la Cámara Mexicana por el espacio, pero sobre todo también a la Comisión de Derechos Humanos del Estado por gestionar esos espacios de confluencia entre actores bastante relevantes, ¿no? Y sí, como mencionaba Alejandra, ¿no? que hay muchísimas agencias del sistema de Naciones Unidas, pero otra agencia, que es UNICEF, que seguramente también ya la conocen, y luego también otro ALA, adicional a mi compañero que estuvo en la mañana en la primera conversación. Bueno, muchas gracias. Y sí, perfecto. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces,
Solamente como para hacer un sondeo. ¿Hay aquí en países del sector privado? ¿Voy a levantar la mano? Perfecto, muy bien. Y bueno, ¿por qué pregunto esto? Porque el objetivo de ECU es cerrar con ejemplos y herramientas muy concretas de todo lo que se ha venido conversando anteriormente, ¿no? Lleva muchos años el desarrollo de estas estrategias y al final hay muchísimos esfuerzos que ya se están realizando. Entonces, lo que ha hecho UNICEF posiblemente desde los últimos 2018, serán como 7 años, ha sido buscar de qué manera vamos perfilando todo esto para crear algo más conciso, en donde podamos apoyar al sector privado para desarrollar específicamente estas estrategias de empresas que cuidan o que. Antes de arrancar, ¿dónde está el? No sé, está cambiando. Pues si pudieran simplemente dar la siguiente slide. Quiero comenzar con contar de manera muy breve qué es UNICEF y qué hacen. Porque muchas veces cuando decimos, bueno, soy UNICEF, me ha sucedido en estas conversaciones que dicen, la UNICEF, o cosas así. Y la verdad no pasa nada, pues muy difícil aprenderse todos los acrónimos que tenemos, todas las agencias del sistema de Naciones Unidas. Pero, puntualmente, UNICEF fue de las principales, de las primeras agencias que salen de la ONU, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. México llega en el 54, entonces son 70 años ya de trabajo en el país. Esto es muy importante también tenerlo presente porque garantiza que las intervenciones que se hacen pues tienen esta permanencia en el tiempo, ¿no? Tanto la sostenibilidad como la sustentabilidad de la inversión de nuestros aliados. Entonces, eso es lo primero. Después, hay 5 pilares, por decirlo así, del trabajo de la organización. ¿Y por qué también es importante conocerlo? Para todos los demás que no, y los demás que no son precisamente del sector privado, sí me gustaría compartirlos, si me pueden, pues así. Muchas gracias. Tener esto muy presente también poderlo comunicar, porque es un tema de transmitir confianza sobre nuestras colaboraciones, de manera también interagencial, como con los demás actores, ¿no? Tenemos experiencia justamente por estas 7 décadas de trabajo ininterrumpido en el país, ¿no? Estamos presentes en prácticamente más de 190 países, 195, bueno, dependiendo por términos de territorios reconocidos y no, pero bueno, 190. Buscamos, tal vez el tercer pilar es muy ambicioso, el tema de innovación, ¿no? Porque en este momento hablar de que estamos innovando, creo que la tecnología siempre va a ir muy adelante de nosotros, pero bueno, buscamos de todas maneras innovar en estrategias de cómo incorporar las nuevas herramientas que hay disponibles para nuestro trabajo enfocado en temas de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y antes de intervención, innovación e intervención integral. Porque sí, nuestro mandato está enfocado en promover y proteger los derechos de la niñez, pero también tenemos trabajo con mujeres embarazadas, ¿no? Y entonces aquí es donde ya empezamos nosotros a hilar de por qué tenemos la iniciativa de Empresas que Cuidan. Porque no solamente, si bien nuestro mandato va para temas de infancia, nosotros también de manera integral en la intervención hacemos desde mujeres en etapa reproductiva, ¿no? Mujeres embarazadas, luego todo el desarrollo de la niñez y adolescencia, y existen otros proyectos que se traslapan y tienen que ver con la inserción y la inserción laboral de adultos jóvenes y su primer empleo. Y luego emergencias, que si bien, bueno, la E de UNICEF justamente es de emergencias, ¿no? Es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, pero cuando surge después de la Segunda Guerra Mundial y tiene la E, emergencias, y aunque ya no está en nuestro nombre oficial, también es muy importante tener en cuenta que nosotros estamos antes, durante y después de todas las emergencias, que es lo que buscamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, terremotos en Turquía, ¿no? Nosotros ya tenemos ahí un trabajo, sucede una emergencia, adaptamos nuestro trabajo para responder a las emergencias, pasa la emergencia o la temperatura de emergencia y luego continuamos. Lo mismo en México.
en Guerrero, ¿no? Cuando terremotos, huracanes, ya estamos trabajando ahí, viene una desafortunada emergencia, ajustamos nuestro proyecto de trabajo y después continuamos. Entonces eso también garantiza la permanencia y de la sostenibilidad de las relaciones con nuestros aliados. Buscamos, si yo quisiera que pudieran transmitir algo muy concreto para todas las pues, conversaciones que ustedes tienen de por qué siguen sumando esfuerzos con agencias del Sistema de Naciones Unidas, puntualmente UNICEF, buscamos un trabajo en conjunto con las empresas en donde exista un beneficio económico, comercial y de posicionamiento de marca en conjunto con UNICEF. Yo sé que la conversación va de empresas que cuidan, pero ¿por qué estoy tocando esto? Porque hay que entender que al final de cuentas las empresas del sector privado persiguen beneficios, profit, básicamente, ¿no? Entonces, todas las intervenciones que se tienen que hacer, y lo hablaban mis compañeras en términos de reporte de sostenibilidad, indicadores, tiene que responder a que la empresa sea rentable, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en conjunto con organizaciones de derechos humanos, en este caso UNICEF, para lograr eso? Entonces, yo quisiera que tuvieran eso como súper presente. Luego, ¿cómo lo podemos hacer? O mejor dicho, ¿cómo lo hacemos? De manera muy general, son 5 canales. Muchas veces dicen, muy bien, una ONG o una agencia, aquí te va un donativo para que desarrolles un proyecto de educación en la Sierra de Guerrero. Eso es inversión social y es, digamos, la manera tradicional, pero no es la única. Existen maneras de involucrar a los colaboradores y colaboradoras al interior de las empresas también, y esto redunda muchísimo en el sentimiento de pertenencia, la productividad, disminuir la tasa de rotación de nuestros colaboradores y colaboradoras, y UNICEF también desarrolla estrategias de movilización de recursos para nuestros programas, pero a través de los empleados. Después, con clientes, cómo también involucramos, eso lo podría describir de manera muy práctica, con Santander. Es un aliado UNICEF de ya muchísimos años, creo que son 16, 17 años, con ellos, para los que estoy buscando y es un poquito más, desarrollamos unas tarjetas de crédito en donde se posiciona una temática, es decir, la tarjeta roja va para educación, por decir, la tarjeta azul va para cambio climático. Entonces, de esta manera, nuestro aliado comercial logra vender más, posicionar sus productos y también movilizando recursos bajo una temática. Entonces, UNICEF también busca estos canales de recaudación de fondos y movilización también de voluntades para generar un impacto en la comunidad. Y por último, el tema de la responsabilidad social corporativa, que creo que también Alejandra hablaba justamente de todos estos acrónimos nuevos. En UNICEF los simplificamos, nos seguimos quedando con temas de responsabilidad social corporativa, y aquí es donde nace empresas que cuidan. Por último, para emergencias, eso también es muy importante, me gustaría comunicarlo, que tengan presente que UNICEF busca contar también con los aliados. Por ejemplo, vi que iba a estar acá también Caterpillar y muchas otras empresas. Entonces, tener presente a UNICEF justamente para que en contextos de emergencia podamos articular las conversaciones y podamos dar una respuesta efectiva. Entonces, de esta manera, o con estos 5 canales, es como UNICEF busca colaborar con las empresas. Hasta ahí la introducción de Kerstens. Entonces yo sé que ya son expertas y expertos ahora en su trabajo. Ahora lo que quiero hablar es de cómo esto redunda en empresas que cuidan, que justamente es el pilar de responsabilidad social corporativa. Esta no es una iniciativa aislada de UNICEF. Como ven, hay aquí también actores que nos acompañan justamente porque no se trata ya de diluir muchas iniciativas, muchas agencias, sino más bien de articular en un solo, bueno, muy ambicioso, pero en un solo canal, todos sus esfuerzos, ¿no? Evitar las duplicidades y crear justamente un canal que sea sencillo, con herramientas y prácticas básicamente, para que al interior de las empresas justamente se puedan hacer los cambios necesarios, adecuados y correspondientes. Empresas que cuidan, que está enfocado, o mejor dicho, nace de POFs, no sé si lo han escuchado, que son las políticas orientadas a la familia. Y las POF vienen también de los 10 principios empresariales. Como ven, es un camino muy largo, no mencionaba de hace 7 años más o menos. No es como de que esto es lo que está pegando y UNICEF va y coloca, no, sino es la evolución de muchos otros esfuerzos
y ya tenemos muchísimos aliados, ¿no? De la farmacéutica, de servicios, curso de productos financieros, que están haciendo algún tipo de acciones y nosotros buscamos justamente acompañarles, ¿no? Acompañarles en todas sus intervenciones. Hay 6 puntos. Esta presentación se la vamos a hacer, bueno, pediré a Pablo que las puedan compartir a los asistentes, ¿no? O bueno, al final también tiene mi dato de contacto para hacerla llegar. Pero hay 6 puntos en los cuales yo quisiera resumir, o bueno, tal vez está muy pequeño, pero si nos podemos enfocar en esta gráfica. En México, estos son datos del 2019, el cuidado infantil ha estado principalmente asociado, bueno, tanto infantil como labores domésticas, ¿no? Ha estado enfocado principalmente a mujeres, limitando su desarrollo profesional y económico, ¿ok? Y se destinan 2.5 veces más horas justamente a este trabajo en comparación con los hombres, y eso es 1.9, y estamos hablando de un promedio. Pues en México puntualmente estamos por encima, desafortunadamente, del promedio de este sesgo. Adicional, si nosotros, desde nuestras trincheras, buscáramos una participación más activa y más justa, también mencionaban el día de ayer de cómo existen estos sesgos, de que desde la contratación, el techo de cristal, etcétera. Si nosotros buscáramos de qué manera articulamos ir o de manera directa incidir para reducir estos indicadores, pues habría un impacto económico. Al final de cuentas, lo que le mencionaba al principio, ¿no? Todas estas acciones de responsabilidad social corporativa tienen un impacto en la utilidad o rentabilidad de las empresas, y por eso también es muy importante. Adicional, aquí tenemos estos indicadores. En México, el 2019 lo que mencionaba, la participación de las mujeres era del 45% en las empresas, comparado con el 37% de hombres. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es todavía y desafortunadamente tenemos este sesgo. Ciertas actividades son específicamente para mujeres, entonces eso limita su desarrollo profesional. Ahora, bueno, la principal barrera, les digo, no quiero reiterar, pero un poco como para hacer eco, es responsabilidades domésticas. Ahora, el Instituto Mexicano para la Competitividad estima que si hubiera un ingreso de 8.2 millones de mujeres que están dentro de este panorama a la economía, se guardan justamente, tendríamos la posibilidad de que para el 2030 el PIB fuera 15% mayor, ¿ok? O sea, aquí es donde es importante tener estas cifras, ¿no? Porque no solamente voy a decir tal cual, no solamente es por decir, queremos abandonar los derechos. O sea, sí hay un impacto económico para las empresas, que es también, pues la verdad es que motiva muchísimo las intervenciones, y creo que es importante que nosotras y nosotros podamos articular estos mensajes de por qué es tan importante generar cambios, ¿no? Al interior de las empresas. No solamente es cumplir con una agenda o una cuota de género, es un impacto directo y real en las empresas. Entonces, bueno, para que lo tengan. En función de esto, UNICEF desarrolla las políticas orientadas a las familias. ¿Por qué razón? Hay que resumirlo también, o sea, tratando de resumir y de ser muy concretos. Las políticas orientadas a la familia prenden 3 tipos de recursos o de beneficios esenciales para las y los colaboradores, que se traducen en mayor tiempo para pasar con la familia, en finanzas más sanas y también en servicios. Y para las empresas, nosotros hemos detectado que incrementa la productividad de las y los trabajadores, el reclutamiento y la retención de talento. Cuando, digo, creo que esto es muy lógico, por no decir obvio, pero a veces, y de hecho ha sucedido muchas veces en UNICEF, ¿no? Que a lo mejor hay una oportunidad laboral muchísimo mejor fuera de, pero deciden puntualmente colegas mujeres mías, dicen, ¿sabes qué? Me quiero quedar en UNICEF, aunque estoy sacrificando mayor ingreso, pero me quiero quedar aquí. ¿Por qué? Porque tengo la opción de trabajar remotamente desde mi casa, y eso me permite desarrollar otras actividades, tal vez como cuidado de mi hijo o de mi hija, ¿no? O de mi padre, de mi madre, etc. Entonces, esto también, si se incorpora a las empresas, pues obviamente va a ser atractivo, ¿no? Para que podamos retener el talento, retener el potencial de inversión a largo plazo.
Ahora, obviamente el tema de salud, bueno, ahora están a 0.35, pero cuando se adoptan espacios de lactancia materna y que permiten a las mujeres la extracción o amamantar a sus hijos, cuando las empresas tienen guarderías, esto también se traduce en un impacto porque las mujeres o las trabajadoras mujeres no se ausentarán tanto en el futuro por enfermedad de sus hijos. ¿No? O sea, que todo tiene un impacto positivo al final de cuentas. Entonces, eso también existen indicadores y estudios, y cuando las políticas orientadas a la familia, pues también impactan positivamente ahí. O sea, el incremento de la sentido de pertenencia, reitero con el punto número 1, pero creo que es bastante natural, lógico, las ganancias, el crecimiento empresarial y, bueno, para los demás, pero también es importante. Hay grandes actores en el país que ya están haciendo muchos esfuerzos. Por ejemplo, bueno, de manera muy concreta, voy a enfocar en el positivo, pero por ejemplo, el Grupo Salinas ha instalado mucha competencia materna en todas sus tiendas, si no me equivoco, son 1,000 y tantas, ¿no? Y eso es una buena, a lo mejor no se comunica, y digo, debemos entrar en controversias, ¿no? Pero puntualmente para los colaboradores es muy importante, ¿no? También BBVA, muy buenos ejemplos, y bueno, pasos por mencionarlos, se me vienen a la mente, pero eso genera que las empresas se vuelvan líderes en ciertas temáticas, ¿no? Y les dan muchísimo más competitividad y ventaja frente a su propia competencia. Entonces, bueno, para que esto tenga muy presente y lo puedan comunicar. Ahora, aquí hay tanto una página web como videos de las herramientas de empresas que cuidan, como les mencionaba, los recursos, digo, los pueden visitar ahora, con una foto, con los resultados. De todas maneras, nosotros haremos llegar a la presentación, pero para que puedan difundirlo. Todas las personas que están el día de hoy aquí y que pertenecen a alguna cámara o algún grupo que tiene contacto con empresas son un aliado sustancial para este trabajo, para que lo puedan difundir. Si bien esta es una iniciativa que estamos usando desde UNICEF, no es exclusivamente de nosotros, creo que suma muchísimo el hecho de que lo puedan, pues sí, hacer llegar a más empresas, ¿no? Ahora, como les mencionaba al principio, ¿en qué sigue? Nosotros queremos desarrollar, hemos desarrollado una ruta de trabajo para acompañar a las empresas. Y hay compromisos de adhesión. Aquí, antes de que me muchas conversaciones con las empresas, a la hora de ver los compromisos, es como de mi impacto, ¿no? Es como de otros compromisos, pero si ya tenemos los ODS, ¿no? O si ya tenemos los 5 compromisos, o si ya estamos adheridos a tal y cual. Ojo, no es, y lo mencionaba al principio, no es duplicidad. Muchas empresas ya están haciendo el tema 2, establecer centros de atención infantil cerca o en el lugar de trabajo. No es que las empresas tengan que hacer los 10 para poder estar participando en ello. De los 10, a lo mejor ya tienen 2 iniciativas y solamente quieren fortalecer la promoción de la lactancia materna. Entonces, UNICEF ya tiene guías, ¿no? En donde podemos hacer este trabajo de acompañamiento. Una vez que tienes estos 3 puntos cubiertos, nos vamos por el 4, nos vamos por el 5, pero si ya tenemos esta línea de acción de estos 10 principios empresariales, ¿no? Digo, no, también para no ser muy casado, no los quiero leer todos, pero prácticamente son indicadores que nosotros, con base en resultados y participación de las empresas, o sea, no es como que UNICEF dijo, estaría muy bien, ¿no? hacer esto. Es que ya ha habido resultados y encuestas anteriormente mencionadas en Alejandra, y cómo los bombardeamos con encuestas y responder, y etcétera. Sí, efectivamente, pero porque es importante que las acciones que hagamos tengan un sustento de por qué son importantes, ¿no? Entonces, creamos con estos 10 principios empresariales, esta adhesión, pues este compromiso de adhesión, desarrollamos 4 procedimientos muy generales. Y la primera es que se hace una carta de invitación formal a las empresas a que se sumen. Y después hacen los CEOs, bueno, las y los CEOs de las empresas hacen un compromiso firmado, porque
es importante que no solamente sea el área de recursos humanos, el área de sostenibilidad o como lo nombremos, las que están iniciando una actividad. No, es un compromiso público y formal a nivel C-level, en donde vamos acompañados para cambiar estos indicadores, ¿no? Hay obviamente lineamientos de uso del logo, pero bueno, eso es importante que lo sepan, porque nos preguntan mucho, oye, ¿lo puedo incluir en mi página web? Oye, ¿lo puedo incluir en mi reporte anual? Sí. Entonces, bueno, también tenemos ya los lineamientos. Y por último, el cuarto, es el más importante, creo yo, pero no todos son importantes. Pero lo que les mencionaba, desarrollamos algo ya práctico. No solamente es decir, bueno, adherir, bueno, ahora tengo que evaluar en dónde estoy, ok, ahora tengo que desarrollar e invertir en capacitar a mi gente. UNICEF ya tiene un calendario de actividades con webinars, guías, talleres, que nosotros proporcionamos a las empresas y podemos programar, por eso programamos, ¿no?, de manera mensual, comunicación e intervención para que no estén solas las empresas en estas intervenciones. Y bueno, sí, lo que estoy mencionando, brindamos recursos, herramientas necesarias para implementar estas políticas de forma exitosa. Creamos estas hojas de ruta para cada política. O sea, aquí lo estoy tratando de resumir. Cada uno de estos principios de la adhesión ya tienen líneas de trabajo muy particular en donde UNICEF puede acompañarles. Entonces, no solamente es adherirme y ya, sino es también poder contar con todos estos recursos teóricos para poder implementar de manera práctica, ¿no? Ahora, en 2021 se lanzó una encuesta, la primera encuesta de diagnóstico, en donde fueron como 150 empresas las que participaron de varias industrias, ¿no? Y eso fue lo que nos arrojó justamente qué podemos hacer en relación a las políticas orientadas a las familias, ¿no? Todas las respuestas de las áreas correspondientes de las empresas, ¿no?, como responsabilidad sociocorporativa, de recursos humanos, etcétera, dieron bastante información e insumos para saber qué era lo que ya se estaba haciendo. Entonces, por eso lo que mencionaba al principio, bueno, al principio de la mitad de la adhesión de los principios, no solamente es que a UNICEF se nos ocurrió decir que hay que hacer la promoción de la lactancia materna y por eso estamos incidiendo. No, es que ya había trabajo dentro de las empresas, eso es importante también rescatarlo. O sea, no es como que llegamos y poner una agenda, más bien es acompañar. Entonces, en esta encuesta nos dieron resultados, desarrollamos todo lo que ha terminado en México y este año justamente julio y agosto de este año se repitió la encuesta, ¿no? Y vamos acompañados justamente con Global Compact, con Parmex y con CC. No es, o sea, sí estamos articulando y es lo que buscamos justamente en este tipo de espacios, en esta conversación, ¿no? Seguir sumando y articulando para involucrar a más empresas a que las conozcan. Actualmente se están, pues así, ya filtrando todos los resultados, entonces seguramente también los podemos, sería un gusto poderlo compartir con ustedes para que los pudieran consultar, ¿no? Para ver del 21, con las recomendaciones que nosotros hicimos, con el desarrollo de las políticas de las familias, con esas empresas que participaron, qué cambios se han logrado. Entonces es un termómetro, posiblemente, y esto se ha hecho a nivel regional, y esto es muy importante saltarlo, porque para las empresas que son transnacionales, este tipo de actividades que se están haciendo en México, si tienes operación en Chile o en Colombia o en Perú, que son mercados muy similares, todas estas acciones las pueden replicar también allá y UNICEF en el país también está acompañando. Entonces, eso también es importante decirlo. Bueno, que yo tengo operaciones en 5 mercados de Latinoamérica, pero solamente México. No, pues estamos también acompañando, y bueno, casi siempre los mercados más importantes, ¿no? Brasil, México, Argentina, etcétera. Entonces, eso también es muy importante, que es un esfuerzo que sí lidera México, también es, digo, de aplaudir para toda la industria, ¿no? Pero, bueno, que lo tengan presente para que también lo puedan comunicar. Nada, básicamente esos son empresas que piden, no sé si tengan alguna duda de cómo poder comunicarlo. Nosotros podemos
ahora sí que acompañar también estos diálogos que tienen con más empresas. Si alguna de las empresas que están aquí presentes están interesadas, con todo gusto pueden ahí estar mis datos de contacto y podemos conversar. Creo que no les mentí, media hora, ¿no? Traté de hacerlo muy concreto, muy para así que ya no lo hago este pie, pero creo que era muy importante que hacerlo de esta manera. No sé si tienen alguna duda, comentario, un chiste. Gracias. Gracias, Alan. La verdad es que muy interesante. Digo, yo estoy en la parte de empresa privada, en la parte de responsabilidad social, y la verdad es que estas iniciativas nos interesan bastante porque consideramos que al todos ir avanzando juntos, pues vamos creando una mejor comunidad, un mejor país. Entonces, dentro de la parte de los compromisos de adición, o algo así decían, nosotros digo, tenemos como avance en algunos de ellos. Entonces, no sé si estos compromisos es tú al unirte a esta iniciativa de empresas que cuidan, el objetivo es cumplir todos estos objetivos, o el objetivo es llegar a ellos al momento de ya estar trabajando en conjunto con ustedes. El ideal es que juntos lleguemos a cumplir todos ellos, pero si ya están haciendo alguna actividad, nosotros podemos acompañar con estos recursos que tiene cada uno de sus principios, y a lo mejor ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo ya estoy haciendo casi todo eso, ¿no? Entonces, muchas gracias, pasemos a otro de los puntos, ¿no? Pero no es el ideal es que logramos abarcar los 10. Sí. ¿Alguna otra tarea, duda? ¿Algo se organiza? Ah, perfecto. Pues creo que de mi parte sería todo. Les haremos llegar esta presentación para que con toda confianza se puedan poner en contacto con nosotros, o con un servidor, y poder acompañar también este proceso pues de cambio al final de cuentas, ¿no? Desde nuestras trincheras, que eso es lo más importante. Y bueno, que también reconocer que hay muchas entidades haciendo un cambio posible, ¿no? Un cambio positivo también, y voluntarias. Entonces, pues, nada más también, muchas gracias por eso. Tener el uso de la voz a la doctora Loisa Susana Méndez para la mayor clausura de este seminario. Gracias. Pues nuevamente gracias por acompañarnos, por participar, por interesarse en el evento. Es tan importante que hemos reunido y han participado con gran interés los presidentes de las comisiones de diferentes entidades de la República que se encuentran el día de hoy aquí. Entonces yo creo que es un tema de gran importancia. Nos llevamos muchas tareas y muchas actividades. Quiero agradecer nuevamente a nuestros expertos, que a Miguel, a Berti, Alan, muchas gracias por compartirnos estas experiencias tan importantes, pero sobre todo el contacto y llevarnos la tarea de seguir, y sobre todo el gran orgullo que siempre nos han dado a todas las personas expertas, también a nuestras expertas europeas, y pues seguimos trabajando y sigamos capacitando a las empresas. Es una tarea fundamental. Yo ayer platicaba con ella y decía, lo más importante para que estimamos es capacitar para prevenir violencia de derechos humanos. Y gracias por su interés. Seguimos atentos, seguimos colaborando. Muchísimas gracias a todas y a todos, y especialmente a los queridos presidentes que han viajado para encontrarnos en este evento, que yo creo que todos, aun cuando ya tenemos una tarea, sin duda lo que se ha dicho el día de ayer, el día de hoy, pues nos invita a reunirnos próximamente en estos temas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Seguiremos en contacto para compartir algunos de los materiales que se han compartido aquí en este. Gracias. Los titulares de las comisiones que hemos mantenido entrevistas con las expertas, si me pueden acompañar, por favor, aquí a una salita alterna. Déjenme decir quiénes no han pasado.
Aguascalientes, Tlaxcala, Campeche, Chiapas y Coahuila. Una foto general. Nada más que no me han puesto el lado. Ahí no lo ponen. Pero si quieren, abajo de este lado.